creo que nosotros no debemos ir a ningún lugar a tratar de aplaudir, ni de alinearnos, ni de orar por aquello que es contrario absolutamente a la palabra de Dios. Para mí es una pérdida de tiempo, número uno, exponerme a estos contenidos. Número dos, es una vergüenza para cualquier cristiano que se siente frente a un televisor a ver esta clase de producción que están promoviendo antivalores y promoviendo todas aquellas actitudes, comportamientos, criterios, valores que van en contra abiertamente de lo que la palabra de Dios nos llama a defender, y decirle: yo no puedo alinearme a lo que tú me estás pidiendo que me alinee porque es contrario al Dios que yo estoy promoviendo en este mundo. Bendiciones y bienvenidos a este podcast Gracia y Verdad. Yo soy el pastor Ubaldo Castillo y gracias de verdad por estar una vez más con nosotros. Es un placer, una bendición poder contar con el favor de su sintonía. Y hoy es un día muy especial para mí, y también es un día donde me siento movido a tratar algunas situaciones que muchas veces las hacemos con miras de edificar, aunque a la misma vez abordar este tipo de casos, de temas en determinados escenarios se presta como para ver que uno está tratando de provocar o de incentivar alguna clase de división, alguna clase de quebrantamiento dentro del cuerpo de Cristo. Pero la verdad es que la verdad, valga la redundancia, la verdad divide, y la verdad desafía a aquellos que están comprometidos con ella a promulgarla, a difundirla, a abrazarla y a compartirla en todos los escenarios. Y este es un escenario muy especial para mí, donde yo puedo dialogar con ustedes acerca de lo que he aprendido sirviéndole a Cristo, que es la verdad respecto a temas que son viscerales y que se comportan como nodulares en la salud y en la santidad de la iglesia. Hoy en Gracia y Verdad voy a abordar, particularmente quiero señalar que alguien me escribió, me han estado escribiendo en relación a si no voy a decir nada con la visita del grupo de Barak a la casa de Santiago Matías, ese movimiento que se dio hace una semana, 10 días, no tengo ese dato, y a las personas que me han estado preguntando cuál era mi opinión respecto de ello, lo primero que les señalé es que yo no me presto a ver esa clase de programas. Yo no tengo tiempo para perderlo viendo ese tipo de contenido cuando hay tanto que hacer, y que me parecía anti-intelectual. No hay honestidad intelectual en el hecho de uno opinar sobre algo que no está empapado. Tengo un amigo, conozco a Esaú Mejía, un hacedor de contenido muy conocido, es mi amigo, nos criamos juntos en la iglesia, y él hizo un abordaje del que yo pude ver una cápsula mínima, pude ver un mínimo de su publicación, y quiero señalar de inmediato que comparto gran parte, no todo, pero comparto gran parte de los criterios expresados por Esaú en su post respecto de este tema. Y por ello, en el último de nuestro podcast hablamos de ministros no convertidos, y esto es parte de lo que yo hablaba en ese último podcast. Podemos extenderlo hoy acerca de ministros no convertidos, personas que están ejerciendo el ministerio pero que no terminan de convertirse, y eso no importa. Para mí es vital que mi audiencia entienda que mi compromiso es con la palabra de Dios, y que creo que le ha faltado valor a los ministros, a los pastores, para enfrentar toda una cultura de deterioro que ha estado invadiendo la iglesia de Jesucristo, y es nuestro deber definirnos como creyentes. Tenemos que definirnos, porque hay todo un movimiento
de promotores de una cultura de muerte y de malograr los valores y las convicciones que han sostenido a la iglesia de Cristo en el transcurso de la historia y del tiempo. Y nosotros tenemos que en esta generación, una generación tan movible, tan frágil, definida por algunos estudiosos de los movimientos sociales como una generación de cristal, frágil, liviana, una generación que no tiene fundamentos estables, que se mueve a lo conveniente, a lo culturalmente aceptable, a aquello que no trae contradicciones a su estilo de vida ni que atenta a sus ideologías. Entonces hay que mover el péndulo de la verdad y sostenerlo con firmeza. Y a veces las personas me han calificado como: pastor, a veces usted está expresando ideas y no podemos comprenderlo bien, porque mi intención es mover a la generación que va a tomar la antorcha del evangelio hacia una isla de reflexión teológica y no solamente hacia el movimiento condescendiente que está gobernando nuestros cultos, nuestras actividades, nuestras convocatorias, un movimiento de mucha condescendencia intelectual, de poca profundidad teológica y de un abandono de los fundamentos de nuestra fe. Sin embargo, hay un incentivo bastante pronunciado de aquellas cosas que dejan un vacío en la mente y en el corazón de las personas que asisten a nuestras actividades cristianas. Y es por ello que el desafío es a convertir a los ministros, volver a promover que los primeros que tienen que ser convertidos cristianos son los ministros, los que estamos promoviendo esta fe, una fe que está nadando en contra de una corriente, de una contracorriente cultural depravada y que está buscando destruir nuestros valores judeocristianos. Entonces, en tal sentido, quiero señalar y a la audiencia, a algunos que me han solicitado abordar este tema. Primero, quiero ser intelectualmente coherente y decir que yo no he visto ni veo estos programas. Para mí es una pérdida de tiempo, número uno, exponerme a estos contenidos. Número dos, es una vergüenza para cualquier cristiano que se siente frente a un televisor a ver esta clase de producción que están promoviendo antivalores y promoviendo todas aquellas actitudes, comportamientos, criterios, valores que van en contra abiertamente de lo que la palabra de Dios nos llama a defender, como la integridad, la defensa de la familia, la inversión correcta de nuestro tiempo, una mayordomía responsable de nuestra vida espiritual y de los contenidos que se introducen a nuestros pensamientos, porque la Biblia de manera enfática y puntual dice que como el hombre es en sus pensamientos, así es él. Así lo señala el proverbista. Y todo el mundo sabe que los pensamientos nacen de los contenidos que nosotros introducimos a nuestra mente orgánica, y de ahí se construyen los paradigmas, las ideas, los pensamientos que permanentemente estamos produciendo en nuestro cerebro, en nuestra mente y expresando en nuestro comportamiento. Por eso creo que es vital que nosotros alimentemos nuestra mente con la palabra de Dios. Estamos celebrando el mes de la Biblia y es importante en esta misma línea de pensamiento señalar que hay un estudio realizado por una agencia investigadora llamada Lifeway Research, y esta agencia investigadora señala en un estudio que hizo que el 34% de los evangélicos leen la Biblia todos los días. Escuche bien, el 34% de los evangélicos leen la Biblia todos los días, y el 12% de los evangélicos confiesa leer la Biblia por lo menos una vez a la semana. El 34% dice que la lee todos los días, lo que deja un margen de más de un 60% de evangélicos que no lee la Biblia.
debido al abandono de la lectura de la palabra de Dios, es que se construye esta depravación en nuestras costumbres cristianas. Al exponernos a estos contenidos, como el ya mencionado, que no vale la pena repetirlo, nos llenamos de antivalores que se traducen en comportamientos alejados de las convicciones bíblicas, históricas, teológicas más clásicas. Esto nos desafía y esto nos obliga a volver la mirada y el corazón a la palabra de Dios para descubrir qué quiere Dios con nuestra mente y qué quiere Dios y qué desea Dios con nuestras actitudes y comportamientos que se derivan del conocimiento de la palabra del Señor. En segundo lugar, quiero señalar que mi opinión respecto del tema ya mencionado puede ser un poquito conservadora, pero creo que nosotros no debemos ir a ningún lugar a tratar de aplaudir, ni de alinearnos, ni de orar por aquello que es contrario absolutamente a la palabra de Dios. Yo no debo ir ni a un hogar, ni a un negocio, ni a una actividad, ni a un espacio, ni a un programa, ni a una producción, a bendecir aquello que va contrario al Dios de la palabra de Dios. Dios debe ser lo primero que yo exalte donde quiera que esté. Dios debe ser el objetivo de mi exaltación y el núcleo y objeto y norte de mi honra. Y yo no puedo ir a bendecir y a declarar que Dios está aprobando aquello que cualquier cristiano nominal, aún el nominal, el que está en una nómina, no tiene que en un listado, un cristiano nominal es el que está en un listado. Aún ese puede ver que hay un comportamiento que se genera en determinados espacios y detrás de determinada producción cinematográfica, televisiva, radial, que Dios no es honrado en ese lugar. Entonces, ¿cómo yo puedo ir a orar pidiendo la bendición de Dios por algo que Dios obviamente está desafiando a que tiene que convertirse a su ley y regresar a su verdad? Entonces es contraproducente que nosotros, queriendo ser luz, terminemos siendo los que llevan la tiniebla aún a la misma tiniebla. Donde hay tinieblas, nosotros tenemos que llevar luz. Pero ocurre que la luz que llevamos es tiniebla porque nosotros mismos no sabemos definirnos de quién somos. Y en esta cultura que hay ahora, donde se respeta, se valora y se defiende más lo cultural que el reino, porque la mayoría de las personas lo que están es detrás de promover la cultura del worship, la cultura de las reuniones ligeras, la cultura del aplauso, la cultura de encender los celularcitos en medio de la actividad y que haya muchas lucecitas, y creemos que eso es avivamiento. Estamos detrás de la defensa de una cultura que no podemos probar que Dios está en medio de ella. Estamos detrás de la defensa de una cultura donde se está convirtiendo el dinero en el eje que moviliza las acciones supuestamente cristianas y no la misión de nosotros, que es ser distintos. Por eso el profeta dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y hasta que nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como gente de Dios, no comencemos a desafiar, no solamente de manera retórica a la sociedad, sino de manera comportamental, objetiva y clara, conforme lo enseña la palabra de Dios, mostrando que Cristo ha cambiado nuestra vida y que no vivimos ya nosotros, sino que estamos para que Cristo viva a través de nosotros, como enseña el apóstol Pablo, hasta que nuestra retórica no se convierta en una filosofía cristiana encarnada por valores que van contracorriente a la cultura en la que vivimos. No tornaremos y no
haremos que la gente se torne al Dios al que nosotros predicamos. Si vamos y apoyamos lo que ellos hacen, si vamos y hasta bendecimos su mal comportamiento, su adulterio, su promoción de la fornicación, su promoción de una conducta soez, un comportamiento alejado no solamente de los valores bíblicos, hasta de los principios y normativas sociales. La sociedad misma a veces se levanta contra aquello que nosotros los cristianos vamos a bendecir. Esto es absolutamente paradójico y contradictorio. ¿Cómo es que la sociedad puede ver el mal, el pecado, la profanación de la norma, la violación de la ética, la promoción de la incultura, de la inmoralidad en algunas cosas, y nosotros, los llamados ministros del evangelio, somos incapaces de verlo, somos incapaces de confrontarlo, de desafiarlo, de mirarlo de frente y decirle: yo no puedo alinearme a lo que tú me estás pidiendo que me alinee, porque es contrario al Dios que yo estoy promoviendo en este mundo? Entonces, en ese sentido, el profeta Isaías clama, levanta la voz. Y yo quiero leerle una palabra fuerte de parte del profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Observe cómo Isaías dice: ay de aquellos que hacen de la luz tinieblas. Hacen de la luz tinieblas, porque ellos llevan o supuestamente llevan la luz a las tinieblas, pero las tinieblas tienen mayor fuerza, los arropan, los abrazan. Entonces queremos justificar este tipo de comportamiento diciendo que si no va otro, que si ellos no van otro. El problema no es con ir, el problema es con lo que tú llevas. O sea, el tema: puedes ir, y bendito sea aquel ministro del evangelio a quien lo lleven a determinados espacios. El problema no es ir, el problema es qué tú llevas, qué tú importas a la cultura del pecado, qué tú llevas a la sociedad del mal, qué tú cargas cuando eres invitado a ser parte. La inculturización que se necesita, llevar la cultura del reino a la cultura del pecado y de la depravación, es donde nosotros estamos fallando. Porque no es solamente ir por apoyar, o no debería ser solamente ir para ganar algunos viewers o ganar algunos seguidores más, aprovechándome de que esa plataforma la están viendo millones de personas, y qué bueno que invitan a los evangélicos. Sí, es bueno que inviten a los evangélicos. La cuestión es: ¿qué llevan los evangélicos a esa invitación? ¿Te llevas tu propia persona? ¿Vas a alinearte bajo temor a lo que diga la gente? ¿No tendrás el coraje para aprovechar esa plataforma y presentar la verdad incontrovertible de la persona de Cristo como redentor y como quien demanda lealtad exclusiva de sus seguidores? ¿O te vas a doblegar, te vas a volver genuflexo y entonces te vas a poner alegre, a dar profecías y a decir que Dios está aquí, que Dios se está moviendo, y a inventar numerologías de conversiones falsas, y te vas a dejar engañar por lagrimitas de los que están ahí, que después que salen de ahí se van a beber cerveza, a adulterar, a fornicar, y tú llamas a eso un gran avivamiento? Entonces, estas son las cosas que nosotros debemos hablar, debemos enfrentarlas con gallardía, aunque esto implique que algunas puertas se cierren, y aunque esto implique que nos califiquen como lo hacen aquellos genuflexos y aquellos que se doblan ante la presión social y aquellos que prefieren el aplauso del hombre antes que la aprobación de Dios. Pero qué bueno que algunas cosas están ocurriendo a nivel del mundo, algunos ojos se están abriendo y muchos jóvenes se están volviendo a descubrir la importancia de la palabra de Dios, volver a la palabra de Dios, ser verdaderamente creyentes en Cristo, dejar de ser fanáticos de ministerios, de personas, de hombres y de cosas, y volvernos fanáticos de Cristo, seguidores de Cristo, alineados a la palabra del Señor. Y en el mes de la Biblia necesito reconocer, necesito señalar que este libro bendito es un libro que transforma el corazón y que nos llama a ser personas
leales a un solo reino y a ser acólitos de una sola cultura, la cultura del reino de Dios, la cultura de la verdad, la cultura de la integridad, la cultura de la defensa de aquellos principios y del ethos del evangelio, de los valores del evangelio que han servido como palanca para el desarrollo de nuestro mundo, de la civilización occidental, aquellos principios judeocristianos que han transformado familias y que el diablo está muy pendiente de destruir. Es contra este movimiento falso de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno que el profeta Isaías se levanta. Y se levanta en medio de un tiempo donde había un pronunciado número de líderes mundiales en el contexto de Isaías que estaban más que dispuestos a arrancarle la cabeza a Isaías por decir esto. Pero él no tuvo miedo, como tampoco tuvo miedo Jeremías, como tampoco Pablo tuvo miedo de hablar la verdad, porque la Biblia dice que la verdad nos hará libre. Pero ¿cómo vamos a ser libres si no conocemos la verdad? ¿Cómo vamos a ser libres si cuando estamos delante de los inconversos, delante de los impíos, no podemos abrir la Biblia y exponerlos a la verdad que los puede hacer libre a ellos? ¿Cómo vamos a liberar a otros cuando nosotros mismos caminamos como esclavos frente a un mundo que nos presiona y que nos dicen: si tú no te adaptas a mis exigencias y a mis aspiraciones, te voy a expulsar? Y muchos ministros no convertidos están bastante bien acoplados a las aspiraciones de la sociedad y se parecen bastante a lo que el mundo busca, pero gloria al Señor, que hay un despertar bíblico, un despertar por la palabra de Dios, un interés de que regrese la iglesia a la exposición bíblica responsable, a la mayordomía de una vida cristiana cuyo fundamento esencial lo constituya el bendito libro al que llamamos la palabra de Dios. Qué bueno que Dios está creando una cominilla, no de la que habla peligrosamente el apóstol Pablo cuando reflexionaba con su hijo espiritual Timoteo, diciéndole que debe tener cuidado porque en los posteros días se levantará una comezón de oír y muchos vendrán con fábulas, con noticias, con novelas, con cuentos, con sueños, con misterios, con ideas, con alucinaciones, con inventos, con construcciones falsas. Muchos magos de la fe se levantarán diciendo que vieron cuando no vieron nada, y muchos con comezón de oír se irán detrás de estos inventores de payasadas y de cuentos. Pero qué bueno que hay un grupo de siervos y de siervas que están despertando su oído a la palabra de Dios y que están diciendo: necesitamos escuchar palabra de Dios, necesitamos exponernos de vuelta a la verdad de las Sagradas Escrituras. Ellas han cambiado a nuestra generación, ellas han cambiado familias, ellas nos han sostenido. ¿Por qué cambiarla ahora? ¿Por qué volvernos livianos? ¿A qué le tememos? ¿Por qué volvernos ante un mundo que nos dice, que nos acorrala, que nos amenaza, que nos califica y que nos descalifica, que nos pone en un rincón como extraños, y nosotros sentirnos apesadumbrados frente a esa clasificación y descalificación? Porque es verdad que somos personas extrañas, es verdad que no debería el mundo sentirse cómodo cuando invita a un ministro o a una agrupación a un contexto como el de la famosa casa ya mencionada. Debería haber una incomodidad, no encajan. Esta gente no encaja aquí, no hablan nuestro idioma, porque nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. En vez de ellos sentirse cómodos y alabar y hasta bailar, deberían sentirse incómodos y decir: esa gente, estos ministros del evangelio, estos pastores son un problema. Cada vez que los invitamos y los tratamos de encajar en una programación y en unos proyectos y en unos objetivos que están detrás de esta producción, ellos no se adaptan. Claro, no deberíamos adaptarnos, como no se adaptó Pablo cuando estaba delante de Félix y de Festo y les dijo: ojalá tú fueras cual yo soy, excepto estas cadenas.
como no se adaptó Pedro ni Juan cuando los principales de la sinagoga les dijeron, los castigaron y los azotaron y los despacharon diciéndole, les prohibimos hablar de ese nombre y si vuelven a hablar de ese nombre volveremos a encarcelarlos y volveremos a azotarlos. Y Pedro y Juan dijeron, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Yo me alegro y me gozo, mi corazón se regocija al reconocer que Dios está levantando a muchos jóvenes con un ánimo pronto y con un deseo renovado de redescubrir su identidad y propósito en el fundamento santo y eterno de la palabra de Dios. Y que ellos quieren a Dios, pero quieren al Dios de verdad, no al Dios inventado por una cultura liviana, no al Dios inventado en una teología que no tiene Biblia, detrás de canciones que estimulan el sentimentalismo, que estimulan la perspectiva de que tú eres una víctima y de que tú eres un caído de no sé dónde. No, la Biblia que te dice que tú eres más que vencedor. La Biblia que te dice que aunque tu padre y tu madre te deje, Dios con todo te va a recoger. La Biblia que te dice que tú eres una luz en medio de las tinieblas. La Biblia que te señala como una luminaria en el mundo, según lo señala el apóstol Pedro. La Biblia que dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De modo que quiero terminar esta parte volviendo a leer lo que dice Isaías en el capítulo 5, verso 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es Gracia y Verdad. Gracias por estar con nosotros. Continuamos.